Hola conscientes, hoy vamos a conocer en la sección de Camino Consciente a Valeria Ochoa, una postulante al Consejo Constitucional. Hola, yo soy Valeria Ochoa Hinrichsen, soy valdiviana, tengo 35 años y estoy de candidata a consejera constitucional. De profesión, estudié licenciatura en Ciencias Biológicas y tengo un magíster en Recursos Hídricos. Actualmente estoy estudiando Administración Pública también, voy en tercer año y soy coordinadora de Educación Ambiental y Sustentabilidad en el DAEM de Valdivia. Cuéntale a los seguidores en qué consiste este nuevo cargo. Los consejeros constitucionales, son una parte de los 3 estamentos que van a conformar este nuevo proceso constitucional, donde está, la comisión de expertos, que es la que está actualmente trabajando, ¿cierto?, en esta propuesta constitucional. Hay una comisión técnica también, que consiste en 14 abogados. En el primer estamento de los expertos son 24 personas, también ahí hay paridad de género, que están trabajando actualmente y que fueron designados, ¿cierto?, también ahí por los distintos partidos, ¿cierto?, que propusieron personas que ellos consideraban que tenían los conocimientos para poder hacer esta parte de la propuesta. Como los pilares, respetando también los principios que se habían acordado del proceso anterior, ¿cierto? Habían principios que pasaron ese proceso y que en el fondo ahora se tienen que mantener, como por ejemplo que seamos una república, ¿ya? Y también está este comité técnico, que son abogados que van a estar como un poco velando porque no vaya alguien a saltarse alguna norma que caiga en lo inconstitucional o que en el fondo no cumplan con estos principios mínimos. Van haciendo como un poco de referee, ¿cierto?, en este proceso. Y los 50 consejeros y consejeras, que son los que ahora el 7 de mayo se van a elegir por votación popular, que también tienen paridad de género. Siempre va a ser así porque eso ya está instaurado en las elecciones de representación en todos los aspectos, digamos. Tiene que ser así. Y entonces cuando, por ejemplo, tú ganas, ¿tú arrastras a alguien de tu lista, así como en la anterior, o cómo es? Mira, sabes que eso lo hemos conversado y no lo tenemos totalmente claro en realidad. Yo, en lo personal, sé que es, porque tampoco nos hemos puesto en tantos escenarios así, porque como coalición esperamos tener representatividad, pero debería ser que uno de los representantes efectivamente arrastre, pero tiene que además respetarse la paridad, ¿ya? Ah, ya. Así que por ejemplo, si a mí me fuera muy muy bien y tuviera un compañero que también tiene después votos que yo puedo llevarlo, ¿cierto?, como por la cantidad de votos que tiene, también puede ser que vayamos como dupla, pero por supuesto pueden pasar muchas cosas, entonces en ese sentido es algo que yo no me atrevo a especular, pero ya. En un mundo ideal tendríamos que ser una dupla, sí. Ya. ¿Y qué te motivó a postularte? En principio que durante el tiempo que llevo trabajando y viviendo en esta región he recopilado suficiente información e historias de vida, además de la mía propia, de todas las brechas que tenemos como personas de los ríos, como personas que viven acá en la región de los ríos. Siento también que tenemos mucho potencial en tantas áreas que no se observan porque Chile está muy centralista, entonces eso es una de las cosas que igual he venido observando y que me frustra en el día a día, por ejemplo, en el área de la educación, en el área del medio ambiente, en la salud, en la cultura también, en las oportunidades que tenemos de desarrollarnos como región en esos aspectos que son muy propios también, porque tenemos un clima diferente, tenemos necesidades y tenemos potencialidades diferentes. Entonces yo siento que no me representan las decisiones que se toman así como política pública a nivel nacional, porque no bajan a la realidad de acá de los ríos. Y eso es lo que me motiva también, como visibilizar que los ríos tienen otras
potencialidades y otros desafíos. ¿Qué te diferencia de los demás candidatos? Lo que me diferencia, bueno, yo en realidad tengo un historial más bien de activista y de ciudadana que participa en muchos nichos de representación popular. Por ejemplo, soy, no quiero decir militante, sino claro, estoy en grupos ambientales. Por ejemplo, soy parte de la corporación de los humedales de Angachilla, del Santuario de la Naturaleza también, que está en la lucha con el tema del puente, ¿cierto?, que se quiere construir y que ha sido una lucha ciudadana, donde por supuesto ahí hay otras personas que son mucho más protagonistas que yo. Los mismos vecinos de ahí, como la dirigente Anita Villanueva, que está también con Jaime Rosales, que han estado en una lucha de varios años, pero que yo he sido parte porque, bueno, entré joven también en esas luchas y las comparto, por supuesto, porque también he visto cómo el territorio donde yo vivo se ha ido como retrocediendo en áreas naturales, ya como que la ciudad está creciendo y también le está quitando espacio al desarrollo sustentable de Valdivia. Y en lo personal, bueno, también soy parte de una ONG de puras mujeres, que es ONG Alerce. Entonces también me siento como representando ese grupo de las mujeres que somos de intereses por el medio ambiente, tenemos más intereses por la educación, el medio ambiente, los cuidados. Entonces creo que puedo representar también a esos grupos que no tienen tanta voz en estos procesos y que es importante instalar. Ya. ¿Qué crees que para ti son las 3 cosas más importantes o relevantes que tú quieres postular en este nuevo proceso? Bueno, la primera, como venía diciendo en mi historia, estamos en una situación de crisis climática y eso, si bien existe el negacionismo en muchas personas, como valdiviana que soy, yo lo puedo vivenciar. He visto los cambios en mi región respecto, por ejemplo, al déficit hídrico, a que tenemos temporadas de inviernos mucho más duros, ¿cierto? Estamos enfrentando nevazones, como cada vez heladas y olas de calor más seguido. Entonces mi lucha es con instalar una preocupación también por la naturaleza. Es como que se garantice que vamos a proteger la naturaleza en este afán también de si no tenemos planeta, porque en realidad tenemos que pensar como Chile, pero en realidad esto es un interés global, de que si no tenemos un planeta saludable y que cuente con las condiciones para que el ser humano pueda subsistir, obviamente no vamos a tener éxito como especie, como humanidad. Entonces, eso y especialmente el agua, ya, porque el agua debiera ser un derecho que debiera estar garantizado y que se debiera dar el acceso sí o sí a todas las personas, porque Chile no está haciendo eso en este momento. Tenemos zonas, incluso aquí mismo en las zonas rurales estamos viendo que hay déficit hídrico. En el norte de Chile hay déficit hídrico y las aguas no son de calidad para utilizarse en las casas, para beberse. Entonces es una preocupación que, además de personal, es compartida por muchas personas y muchos especialistas también. La otra es las mujeres. Me interesa mucho que las brechas de género se vayan acortando y que desaparezcan. Necesitamos dar mucho más atención a las necesidades reales que tienen las mujeres. Todavía tenemos que luchar mucho en el día a día para instalarlos a nivel laboral, a nivel social, a nivel político. Pareciera que el tema de la familia, los cuidados, la maternidad es algo netamente de mujeres y esa brecha se tiene que acabar. Tiene que haber cuidado compartido, tiene que haber un trabajo en equipo con el otro género y por supuesto garantizar también que las mujeres van a estar protegidas, porque en este momento Chile no se está haciendo cargo realmente de que las mujeres podamos caminar seguras en la calle, que podamos sentirnos tan apropiadas como un varón cuando sales, cuando andas de noche y cuando quieres hacer tu vida. Entonces eso yo quisiera instalarlo como segunda cosa. Y lo tercero, por supuesto, tiene que ver más con derechos sociales en general, ¿ya? Por ejemplo, que uno no tenga que estar pensando en cuánta plata tienes en el bolsillo para poder estudiar
o para tener salud de calidad. Entonces, como el Estado debiera tener mucha más fuerza, más herramientas para poder solventar esa necesidad que tienen las personas hoy en día. No puede ser que nosotros nos levantemos en este país y que tengamos que estar así como, pucha, tengo que ahorrar tanto dinero para comprar el medicamento de mi abuelita, tengo que trabajar para ir al médico. Extra, claro, tengo que trabajar horas extra para quizás comprar tal implemento para mi salud, tengo que viajar para ir a ver un especialista, etcétera. Y lo mismo con la educación, que la educación, si bien se garantiza el acceso y uno puede elegir qué tipo de educación quiere, no te garantiza que vas a poder estudiar con una educación de calidad, que vas a poder terminar tus estudios y que, bueno, existen herramientas, pero también muchas veces para endeudarte. Yo tuve el CAE, entonces sé lo que es tener que endeudarse, incluso que te vayan a embargar la casa porque te retrasas cuando ya eres profesional, pero por ejemplo todavía no encuentras trabajo. Entonces esas brechas también hay que romperlas y Chile debería ser garante de educación y salud de calidad. ¿Qué rescatarías del proceso anterior? ¿Qué rescato? Varias cosas. Fue un punto de inicio para instalar varios temas que incluso como que no habíamos visibilizado como posibles, ¿ya? Como que se instalaron ciertos puntos que en realidad uno dice, claro, esto debió haber estado en una constitución siempre. Por ejemplo, en materia de cuidados, insisto, que el cuidar sea un trabajo remunerado, por ejemplo, o por ejemplo los derechos que deben tener niñas y niños que estén garantizados, que sean grupos de especial cuidado, ¿ya? Por ejemplo, porque eso en la Constitución que tenemos actualmente no está así, no está garantizado y no existen tampoco los instrumentos o como decir, por ejemplo, la institucionalidad para que eso exista, o sea, para que realmente se proteja a las infancias, ¿ya? Como con todo lo que eso merece. Y al mismo tiempo cuestiones como de actualidad, ¿ya? Porque eso dejó el proceso anterior. El conversar también con otros modelos a nivel internacional, como que Chile también, como que hubo una lupa sobre Chile, sobre este proceso, generó interés a nivel internacional de que nosotros nos estábamos cuestionando nuestra forma de cómo el Estado está estructurado, ¿cierto? Cuáles son los principios, y eso también fue interesante. Y lo otro es que educó, ¿ya? Porque si bien uno puede decir que las personas no están totalmente interesadas o impregnadas de este proceso, se empezó a conversar, era algo que se habló en cabildo, se generaron instancias participativas, salió en la prensa, entonces abrió como todo un tema de conversación que no había existido, al menos yo no tengo recuerdo más que quizás en el periodo en Bachelet, cuando empezaron a hacerse estos cabildos, ¿cierto?, participativos, pero yo todavía era muy chica, entonces ahora en la adultez fue un proceso muy importante esto de que se instalaran estos temas y fue como mucha educación cívica también. Entonces eso valoro del proceso anterior. ¿Y qué te gustaría que no se repitiera como en el proceso anterior? Bueno, toda como esta prensa, ¿cómo se llama? Mediática, como farandulera que hubo detrás del proceso, que como que generó también como que ensució un poco el proceso, ¿cierto? De cómo hacer un poco, como se dice, este tipo de reality que ocurría adentro, como que no aportó en realidad, no contribuyó a darle también la formalidad que merecía el proceso. Eso por una parte. Y lo otro es que fue como muy extenso, fue como mucho, fue como... yo ahora en retrospectiva veo que en realidad fue una constitución bastante ambiciosa, como que Chile dio a entender que necesitamos hacer algo más acotado, más certero, que la gente pueda entender. Más sencillo. Más sencillo, sí. Así que eso, yo creo que eso al menos es como un aspecto a mejorar en este nuevo proceso. Ahora vamos con las preguntas de los conscientes. ¿Por qué votaste en el proceso anterior? ¿De apruebo o rechazo? Y eso. En el proceso anterior yo voté apruebo. Sí. ¿Por qué?
Yo voté apruebo porque sentí que era una oportunidad, sobre todo para hacer un cambio profundo en el tema que a mí me compete y que con el que tengo más compromiso, que es, por ejemplo, el tema ambiental. Siento que, al menos en lo que respecta a una constitución ecológica, estaba súper bien la orientación. Yo encuentro que era la constitución que hoy día a mí me permitiría estar construyendo una educación ambiental integral para las infancias, me permitiría tener más certezas respecto a cómo se van a administrar los recursos hídricos, me daría más garantías también de que yo voy a poder acceder a espacios naturales y no tener que pensar en que hay que tener privilegios para poder, por ejemplo, ir a la montaña, ir a la playa, y eso, de que la naturaleza en el fondo se dejaba de ver como solamente un recurso, sino que cambiaba nuestra perspectiva de la relación que teníamos con la naturaleza. Y esa era mi convicción con aprobar, sobre todo desde ese punto de vista, la propuesta. Ya. ¿Por qué te inscribiste en el partido que estás militando? Me inscribí en este partido porque comparto absolutamente los principios fundamentales que tiene el partido. Es un partido que busca tener una perspectiva mucho más feminista y también muy compatible con el medio ambiente. Es mucho más inclusiva y me permite también posicionar mis puntos de vista, por ejemplo, desde lo que yo pienso respecto a la educación, respecto a ciertos grupos que son generalmente minorías que no pueden, por ejemplo, acceder a ciertas garantías. Entonces, eso es lo que me gusta de Convergencia Social, que se hace cargo también de ser muy inclusivo respecto a las miradas que tiene actualmente el país. Ya, por ejemplo, insisto, por ejemplo, las infancias. Si uno lo ve en este gobierno, han tenido muchas políticas de dar espacio también a que niñas, niños y jóvenes puedan ir definiendo también cómo ellos quieren ver su país. Ya ha sido mucho más, como lo veo desde el área de la educación, se han hecho políticas públicas muy pensadas también para que, por ejemplo, los centros de estudiantes participen más activamente, tengan sus espacios para influir, para incidir. Entonces eso para mí es sumamente importante porque yo creo que estamos todavía al debe con las próximas generaciones que van a tener que tomar decisiones cada vez más difíciles por los tiempos que vienen, y este partido y bueno, si lo queremos pensar así, el gobierno también es un reflejo de eso, de que nos estamos haciendo cargo también de esas líneas ya que con las que estábamos tan al debe. O sea, eso para mí es súper importante desde el área de educación, al menos que lo veo reflejado. Y la próxima pregunta es: ¿cómo vamos a posicionar a los animales en este nuevo proceso constituyente? A los animales. Ese es un tema que es más bien específico si pensamos en que esta nueva propuesta igual va a ser más concisa, pero los animales van dentro de lo que es el medio ambiente, lo que es la naturaleza, ¿ya? Entonces, lo que yo sostengo es que al menos debieran ser un grupo que se les reconozca, ¿ya? Que se les reconozca como un grupo de especial protección también, porque actualmente tenemos leyes como la ley Cholito, por ejemplo, hay regulación en materia de maltrato, del maltrato animal, ¿cierto? Del tema del tráfico. Hay muchos proyectos que están ahí en pausa. También, sí. Pero sí siento que va a ser una discusión compleja, por ejemplo, el reconocerlos como seres sintientes, ¿ya? Porque eso genera, si bien yo estoy de acuerdo, yo estoy súper de acuerdo, me gustó ese artículo que reconocía a los animales como seres sintientes. Sé que va a ser complejo de instalar en esta nueva propuesta así como tal, pero por lo menos podemos avanzar en materias que tienen que ver con temas éticos también, de cómo nosotros nos estamos relacionando con otros seres vivos, ¿ya? Con otros seres sintientes específicamente. Entonces, al menos que se reconozcan, ya va a generar también, va a abrir como una nueva puerta para poder hacer
normativas y que sea un tema que podamos ir instalando también, porque esto va a requerir tiempo porque somos un país todavía bastante conservador en ciertas materias, pero sé que eso se puede instalar, es algo que podríamos instalar. Y la última pregunta es, de acuerdo al tema de la seguridad, ¿cómo crees que esta Constitución tiene que poner ciertos artículos para que al fin los chilenos, chilenas y personas que viven en Chile se sientan más seguras? Simplemente por el hecho de existir, porque igual los medios de comunicación no ayudan en nada a que esta paranoia baje. Sí, esa materia por supuesto siempre es muy compleja y mira, si bien, no sé, uno aquí sobre todo estamos en los ríos, si tú sales a la calle o en estos últimos días ves cómo ha andado la cosa respecto a la seguridad, puedes decir por ti misma en el fondo cómo está la temperatura respecto a la seguridad. Yo por lo menos siento que acá está todavía manejada, he visto que hay bastante control policial, que hay seguridad ciudadana, entonces yo siento que para una constitución es un tema que tiene que estar, por supuesto, porque las ciudadanas y ciudadanos tenemos que sentirnos en un país seguro, sí o sí, sobre todo las mujeres, pero creo que no va por entregar como más potencialidad, más atributos, por ejemplo, a policías. Siento que va más por hacer una ciudadanía mucho más trabajo en red, ¿ya? Fortalecer sobre todo la educación, porque eso sí soy una convencida, yo trabajo en la educación pública y yo siento que desde ahí hay que trabajar la seguridad muy tempranamente, ¿ya? Si uno le entrega un contexto de colaboración, de apoyo, estrategias educativas a estudiantes, acompañamiento, tú estás ahí, vas a generar una mejor calidad de vida en esa persona, en ese estudiante, en ese futuro adulto. Y eso inmediatamente va a disminuir la delincuencia. Claro, adultos violentos, adultos que caigan en actividades delictuales como narcotráfico, claro, y otras actividades que pueden ser, no sé, muy, muy violentas. Entonces, también tiene que ver con los modelos que uno está entregando en educación. ¿Ya? En esto soy súper convencida porque creo que eso es hacerse cargo del desafío desde la raíz, ¿ya? Porque lo otro es paliativo, sí, y caemos en un tema de violencia atacado con violencia. Entonces no me parece tampoco que las policías, creo que tienen que ser más bien obedientes y no deliberantes y estar en atención a la seguridad de las personas, ¿ya? Y estamos viendo que muchas veces acá en Chile han habido casos, varios, en que hay abuso de ese poder, ¿ya? Entonces como que eso también tiene que regularizarse, lo cual no quiere decir, yo valoro y por supuesto que valido a carabineros, valido a las fuerzas especiales, valido que existan y tienen que estar, pero también tenemos que entregarles las herramientas porque si no, no van a poder proceder. Tiene que haber mucha mejor fiscalización, una normativa mucho más especializada. Entonces, por supuesto que eso tiene que regularse porque también necesitamos que ellos estén y son parte, ¿cierto?, del organismo, de la orgánica. Entonces, obviamente también hay que respaldar y que no tengamos en las noticias, ¿cierto?, que policía, ¿cierto?, usa su arma y es cuestionado, etcétera, etcétera, o que la persona, ¿cierto?, salió violentada. Es como, por supuesto que eso con normativa se puede cambiar. Y para allá vamos. Eso. Lo que yo creo más afecta en este tema es que la gente ya no confía. No está confiando en las Fuerzas Armadas, ni en policía, ni en nada, porque ya hay una cosa histórica de nuestro país, que es un hecho, no se puede negar. Entonces todas las personas están como con una herida muy grande, una cicatriz que no ha cerrado, porque no se ha hecho nada básicamente.
desde eso. Entonces por eso la gente está como con ese resentimiento hacia estas fuerzas que en verdad deberían ser como nuestro aliado, porque respaldo, sin ellos, ¿a dónde vamos? Son las primeras personas en las que tenemos que confiar. Por supuesto, son nuestras defensas. Entonces, nosotros no tenemos totalmente una visión así. Hay que tener claridad en los roles también de estas instituciones. Entonces, por ejemplo, yo siempre, porque además tenemos como visiones de lo que pasa en otros países, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas aparecieran cuando nosotros necesitamos temas de contingencia, por ejemplo, por terremotos, porque hay aluviones, porque hay incendios, y que pudieran estar porque son un apoyo, son un resguardo. ¿Por qué no? ¿Por qué no conversar si con lo que viene podrían tener otros roles también? ¿Ya? Y nosotros también otra disposición para con ellos, porque por supuesto hay temas históricos, pero ya tenemos que empezar a transformar la mirada. Yo creo que es importante que tengamos personas que estén para proteger, para apoyar en casos de catástrofes que en Chile son frecuentes. Entonces, por supuesto que sí, porque si bien está, por ejemplo, bomberos, cierto rescate, funciona la ONEMI, pero quedamos cortos y quizás sería interesante incorporar estas como nuevas visiones sobre los roles. Que se capaciten en más áreas. Por supuesto que sí, y lo otro que también va a ser un bien para ellos en cuanto a que hay que reivindicar su rol dentro del Estado. Es como de todas maneras, creo que eso es importante porque estas cosas como de odio que hay respecto al rubro, por supuesto que tiene que haber una transformación en eso. Sí, o sea, la idea no es que seamos lo mismo y con otro nombre, como el Sename, que básicamente cambiaron el nombre y sigue siendo lo mismo. No han cambiado nada del sistema de raíz ni nada. La idea es que las policías, sobre todo, que son las que más mala reputación tienen, se haga, yo creo que lo más importante, la capacitación a todos, porque ya desde a mí, por ejemplo, yo soy autista, me puede afectar mucho que un carabinero no tenga la formación en autismo. Por ejemplo, eso es súper importante. A mí me pueden tomar presa porque no estoy contestando. Porque tengo un audífono gigante y es como, nunca lo escuché, ¿cachai? Claro. Entonces como que eso es lo más importante, como que se sigan capacitando y que eso se demuestre. Porque eso no se ve en las noticias. Yo no veo que el carabinero, tomó formación de tal cosa y adquirimos no sé qué. No, que se dé más a conocer esos pequeños avances en la sociedad. Estás diciendo algo sumamente importante que yo reflexiono todos los días respecto a la transversalidad de los conocimientos, de ciertas cosas que debiéramos manejar todos como sociedad, todos y todas y todes. Es como, justamente por eso, como persona del área de educación, yo siento que educación tiene como de todo un poco, porque nosotros, de repente hay personas que me dicen en la calle, ¿cómo puedes postularte si no eres abogada? Yo digo, bueno, estoy estudiando administración pública, donde también estudiamos las leyes, ¿cierto? Y estudiamos el funcionamiento del Estado. O sea, el abogado maneja las leyes, sí, pero nosotros además estudiamos la orgánica de cómo funciona el Estado, el sector público, ¿ya? Pero aparte de eso, como una persona del área de educación, como tú bien dices, hay temas que debieran ser transversales, que debieran ser inclusivos, integrales, y que deberíamos manejarlos todos. O sea, por ejemplo, cómo comportarnos con ciertos grupos que tienen necesidades especiales, de todas maneras, porque eso nos haría una sociedad mucho mejor, ya mucho más empática, mucho más colaborativa. Y eso en educación nosotros lo entendemos, pero cuando yo salgo del mundo de la educación veo que afuera no, hay como mucho individualismo y mucha, como que cada institución tiene sus reglas y sus nomenclaturas, su lenguaje. Entonces ahí también hay un trabajo que deberíamos lograr, como integrar más en esta nueva constitución. Ya, ¿algo que te gustaría decir para cerrar?
Bueno, primero que muchas gracias por esta instancia, me parece súper importante el instalar los temas que salieron mencionados acá, estoy como súper agradecida de estas preguntas. Si bien el proceso está como, todavía la gente no tiene muy incorporado que las elecciones son el 7 de mayo y que el voto es obligatorio, yo estoy como candidata de la región de Los Ríos, ¿ya? Entonces cualquier comuna dentro de la región de Los Ríos es la que está invitada, todas las comunas están invitadas a votar por mí el 7 de mayo, pero lo más importante es que las personas se informen, ¿ya? Porque si hay desinterés, estamos también alimentando que el país siga con todas estas problemáticas y no estamos participando, y participar es un derecho que no podemos perder, es como tenemos que ejercer nuestro derecho a participar, ¿ya? Entonces como decir no me interesa, no, es como, claro, porque eso se ha instalado mediáticamente, el miedo, el desinterés, ¿cierto? Y no, aquí las personas son parte, quieran o no, de la política, porque están dentro del Estado, están aquí en Chile, entonces por supuesto que es importante que voten, que participen, que puedan conversarlo en su casa, en su trabajo. Esa es la invitación, ¿ya? Votar informadas e informados, invitar a otras personas también a informarse. Eso, ir con su carnet de identidad, fijarse que estén vigentes. Y esa es la invitación, y te agradezco mucho, Consuelo, también este espacio. Muchas gracias. Ya, yo quiero agradecer que aceptaste mi invitación, porque no muchas personas me han escrito para esta instancia, y eso ya dice mucho de una persona, porque este cargo es netamente contacto con la gente. Por supuesto. Entonces, si ya me dijiste que no antes de que saliera el candidato, es como que qué ganas me dan de votar por ti. Hoy igual me llama la atención que te hayan dicho que no. Me encuentro súper importante. O sea, no te dicen que no, porque todos sabemos cómo es el chileno. Te dicen, hablo con mi asistente, este es mi número y no sé qué. Y es como, no tenía asistente, ¿qué quería engañar? No te conocen ni en la esquina, vaya a tener asistente. Entonces, y otros me dijeron que me iban a hablar después, o sea, obvio, supongo que están muy ocupados y todo eso. Pero este proceso constituyente es netamente el contacto con la gente. O sea, si tú no tienes contacto con la gente, que es la base de esto y de la política en general, ¿cómo piensas hacer una constitución? O sea, es como obvio. Y eso, nos vemos en el próximo Camino Consciente. Gracias.